¿Y si todo lo que creías saber sobre la muerte de tu ser amado fuera una mentira? ¿Y si el destino te diera una última oportunidad de salvarla? El sol se ponía en Manhattan, bañando la ciudad con una luz dorada y cálida, como una última oportunidad para el día antes de la fría y distante oscuridad de la noche. Desde el piso 47 de su ático, Jackson Ray miraba la ciudad, observando cómo las sombras se alargaban entre los rascacielos que parecían rodearlo, como si él estuviera atrapado en un mundo diferente, uno a que ya no podía pertenecer. Su vida, en todos los sentidos, era un espectáculo para el mundo. El CEO de Ray Innovations, la cabeza de un imperio tecnológico que revolucionaba la industria, el hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de éxito, riqueza y visión. Pero cuando se trataba de su vida personal, todo era diferente. La fama no lo consolaba. La fortuna no lo sanaba. Desde la muerte de su esposa, Vanessa, había pasado años tratando de llenar el vacío que su partida había dejado en su vida. Ella había sido su alma gemela, su compañera en cada paso que daba. Su amor, su soporte, su hogar. Pero ahora todo eso se había ido, destrozado en la explosión de un yate en el Mediterráneo, un accidente tan brutal que no dejó espacio para esperanzas, solo para la certeza de que la había perdido para siempre. La historia oficial había sido clara. La explosión había matado a todos a bordo, y con eso se cerró el caso. Pero dentro de Jackson, el dolor nunca desapareció. Siempre hubo un espacio vacío, un rincón oscuro de su alma donde la esperanza se mantenía viva a pesar de su miedo a admitirlo. ¿Y si no era cierto? El pensamiento le atravesaba la mente cada vez que veía el mar, cada vez que un rayo de sol caía sobre las aguas. Pero era solo un pensamiento fugaz. La razón le decía que la muerte de Vanessa era un hecho inamovible. Esa noche, mientras organizaba la gala benéfica en su edificio, Jackson se sentía más distante que nunca de todo lo que lo rodeaba. A pesar de estar rodeado de la élite del mundo empresarial, de las cámaras, los flashes y las charlas superficiales, una desconexión profunda se había apoderado de él. Sonrió cuando fue necesario, estrechó manos, cumplió con los rituales de siempre, pero por dentro solo deseaba escapar, regresar a su ático, a su refugio solitario, donde el peso de la soledad y el dolor pudieran envolverlo en silencio. Y así lo hizo. Se retiró de la gala, dejando atrás el bullicio de la multitud, el sonido de los aplausos, y se dirigió a su santuario, el único lugar donde se sentía seguro. La sala estaba oscura, solo iluminada por las luces tenues de la ciudad que se filtraban a través de los ventanales. Se sirvió un vaso de bourbon, un hábito que había cultivado desde que Vanessa se fue. Era la única forma en que podía soportar el dolor. El alcohol le adormecía, le hacía olvidar por unos momentos la inmensidad del vacío en su pecho. Mientras el líquido ámbar descendía por su garganta, intentando aliviar la angustia que lo atormentaba, algo extraño sucedió. La puerta del salón se abrió sin previo aviso, y la figura de William Harris, su jefe de seguridad, apareció en el umbral. Su rostro, siempre serio, ahora reflejaba una leve preocupación. «Señor Reid», dijo William con voz firme pero algo vacilante, como si no estuviera seguro de cómo abordar la situación. «Perdón por interrumpir, pero hay algo extraño. Una niña ha burlado toda nuestra seguridad. Insiste en hablar con usted. Afirma tener información urgente». Jackson frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¿Una niña? A esa hora. Después de todo lo que había pasado en la gala, lo último que necesitaba era lidiar con algo tan absurdo como una niña escapando por las medidas de seguridad de su ático. ¿Una niña? ¿Por qué diablos está aquí? Jackson respondió con algo de impaciencia. «Llévensela. No tengo tiempo para jugar». Pero William vaciló. Miró a Jackson con una expresión de incomodidad, como si algo no encajara. «Señor, ella dice que sabe algo sobre su esposa, Vanessa. Dice que es importante». Las palabras de William cayeron como una bomba. El nombre de Vanessa, que él había tratado de evitar durante tanto tiempo, había sido mencionado. De forma casual, como si no hubiera pasado el tiempo desde la última vez que escuchó su nombre en voz alta. Jackson se tensó. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo una niña cualquiera. Tenía que haber algo más en esto. Algo que lo obligaba a actuar. «Tráiganla», dijo finalmente Jackson, su tono grave, sin la seguridad que solía tener. La duda comenzaba a asomar, desmoronando la coraza que había levantado durante años. Vamos a ver qué tiene que decir. Pocos minutos después, la niña estaba ante él. Su figura era pequeña, de no más de 10 años, pero su mirada era intensa,
profunda, como si detrás de esa carita inocente se escondiera una sabiduría antigua. Ella estaba sola, sin miedo, de pie frente a Jackson, rodeada de su lujo y su opulencia, como si el mundo en el que ella estaba no fuera nada nuevo para ella. Su ropa era modesta, pero sus ojos, esos ojos decían algo más. Amara, como se presentó, no parecía estar asustada por la magnitud del lugar ni por la presencia de los hombres armados a su alrededor. Ella tenía una seguridad que desbordaba la de cualquier adulto. «Mi nombre es Amara Johnson», dijo con una calma que desconcertó a todos en la sala. «Y vengo a decirle que su esposa, Vanessa Red, está viva». Jackson se quedó inmóvil. ¿Cómo podía esta niña saber eso? Durante 5 años había creído que la vida de Vanessa había terminado, que ella se había ido para siempre. Pero ahora esta niña estaba rompiendo todos sus cimientos con una simple afirmación. Jackson, escéptico por naturaleza, comenzó a buscar respuestas lógicas en su mente. Quizás se trataba de una broma cruel, un engaño, una táctica para obtener algo de él. Pero había algo en la forma en que la niña hablaba que no lo dejaba tranquilo. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó con un hilo de voz, sintiendo la incredulidad que se apoderaba de su pecho. Vanessa, mi esposa, ella murió hace 5 años. ¿Cómo puedes saber lo que ocurrió? Amara no se amedrentó. Su mirada permaneció fija en la de él, sin dudar, como si estuviera leyendo directamente en su alma. Porque la vi, dijo en voz baja, y ella me dijo que te lo dijera. Me dijo que no te rindieras, que sigas buscando. Jackson cerró los ojos un momento, tratando de asimilar lo que escuchaba. ¿Era esto una mentira? Oh, ¿era posible que esta niña estuviera diciendo la verdad? Y luego, sin previo aviso, Amara pronunció algo que hizo que todo el aire en la habitación se volviera pesado. La mariposa sigue volando. Jackson sintió como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. La mariposa. Ese era el apodo que él y Vanessa se habían dado entre ellos. Un detalle tan íntimo, tan personal, que solo ellos dos lo sabían. El hecho de que esta niña lo mencionara con tanta naturalidad hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Cómo sabes eso? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera controlarlo. Era imposible que alguien más supiera esa historia, esa pequeña broma privada entre él y Vanessa. Y sin embargo, ahí estaba ella, con una certeza aplastante en su voz. Amara, con calma, explicó, vi su marca de nacimiento. Era una mariposa, ¿verdad? Ella me dijo que algún día la encontrarías, y que era importante que lo hicieras. Jackson quedó paralizado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no podía permitir que la esperanza lo cegara. ¿Era esto real? ¿Era posible que Vanessa hubiera estado viva todo este tiempo? La mirada de la niña nunca se apartó de la suya. Jackson sintió una oleada de emoción que casi lo derrumbaba. Si esta niña decía la verdad, entonces había una razón para seguir adelante, para no rendirse. ¿Dónde está ella? La pregunta salió de sus labios, urgida por la ansiedad que sentía. Pero en su interior, sabía que su vida, todo lo que conocía, ya no sería lo mismo. La búsqueda por la verdad comenzaba, y no podía detenerse ahora. Jackson Reid no podía apartar la vista de la niña. Amara se mantenía allí, en el centro de su salón de lujo, rodeada por la riqueza, el poder y la tecnología de su mundo. Sin embargo, su presencia parecía sacada de otro universo, uno mucho más sombrío y distante. En su rostro no había temor, solo una calma que desconcertaba a Jackson aún más. Las palabras que acababa de escuchar retumbaban en su mente, como un eco que no dejaba de crecer. Vanessa sigue viva. La afirmación se repetía en su cabeza, pero no era solo eso. Era el detalle de la mariposa, la marca de nacimiento que solo él y Vanessa conocían. ¿Cómo podía esta niña saber algo tan personal, algo tan privado? A su alrededor, todo parecía desmoronarse, como si los cimientos de su vida se estuvieran desintegrando ante sus ojos. No podía procesarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Amara lo miró fijamente. Yo la vi, señor Reid. La vi en un lugar donde nos tienen, un lugar apartado. No sé mucho, pero ella estaba en una especie de coma inducido. Parecía muy débil, como si no estuviera completamente despierta, pero aún así la reconocí. Jackson dio un paso atrás, el corazón acelerado. ¿Qué estaba diciendo la niña? Todo su ser gritaba que esto era imposible, pero algo en su interior, algo muy profundo, le decía que debía escuchar.
La angustia que sentía al pensar que Vanessa pudiera estar viva, aunque fuera en esas condiciones, eclipsaba cualquier duda que pudiera tener. ¿Un coma inducido?, preguntó con voz temblorosa, aunque intentaba esconderlo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba esto? ¿Quién la tenía? La ansiedad comenzaba a apoderarse de él, mientras su mente trataba de encontrar una lógica en lo que Amara le contaba. La niña asintió, su expresión seria y concentrada. No sé todos los detalles, señor Reid. Solo sé que fue allí donde la vi. Era un complejo secreto, muy alejado de cualquier lugar que hayas oído. Había muchos niños, mujeres, separados unos de otros, pero las mujeres como su esposa estaban en un área especial, en una habitación distinta. A veces las traían a la zona común, para hacerles pruebas. No era un lugar normal, no parecía un hospital. Todo estaba muy controlado, muy aislado. Jackson se sentó en una de las sillas de su sala, su mente tratando de ordenar el caos de información que Amara le estaba dando. ¿Un complejo secreto? ¿Una instalación médica oculta? Se obligó a concentrarse. ¿Qué más recuerdas? ¿Dónde estaba este lugar? Estaba en un área remota, dijo Amara, con un tono de voz bajo, casi como si temiera que alguien pudiera oírlos. Había bosques alrededor. Era un sitio cerrado, como un hospital privado, pero mucho más grande. La seguridad era fuerte. Nadie podía salir. No lo llamaban un hospital, sino algo como un centro de bienestar. Eso es lo que escuché. Y estaba muy cerca de una ciudad. Pero, lo que sí sé, es que estaba bajo el control de los mismos que tienen el poder para hacer desaparecer a personas como tu esposa. Las palabras de la niña le hicieron a Jackson pensar en algo que siempre había temido pero nunca se atrevió a confirmar. El poder y la corrupción de quienes operaban en las sombras, personas con recursos suficientes para borrar las huellas de aquellos que se interponían en su camino. ¿Quiénes son ellos, Amara? La pregunta salió con urgencia. ¿Quién los controla? Sabin Industries. La niña no dudó, como si esa respuesta fuera una certeza. Ellos son los que están detrás de todo. La gente que dirige la instalación está conectada con ellos. El dueño de esa compañía es alguien muy poderoso. Lo he oído muchas veces. Lo llaman el hombre, pero no sé quién es. Lo único que sé es que su esposa era diferente de las demás. Ella estaba viva, pero la mantenían aislada. Sabin Industries. Jackson sintió un escalofrío. Victor Reynolds. El nombre del CEO de Sabin siempre había sido una sombra sobre su imperio, pero hasta ahora no había tenido pruebas de que el hombre estuviera detrás de algo tan monstruoso. Los rumores de manipulación de mercados, de prácticas empresariales poco éticas, no le llegaban a la magnitud de lo que Amara estaba describiendo. Y ahora parecía que esa sombra era mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Cómo sabía sobre la marca de nacimiento? Jackson preguntó, tratando de recuperar el control de la conversación. ¿Es esto parte de algún plan, o solo estás jugando con mi desesperación? Amara lo miró fijamente, sus ojos llenos de una certeza inquebrantable. No estoy jugando con usted, dijo con calma. Vi la marca de nacimiento en su hombro. Ella me la mostró. Me dijo que algún día, cuando saliera, encontraría a alguien que la reconociera, alguien que supiera que estaba viva. Esa persona es usted. Jackson no pudo evitarlo. Su respiración se aceleró. Todo lo que había dado por perdido, todo lo que pensó que jamás podría recuperar, estaba comenzando a hacerse posible. ¿Era posible que Vanessa hubiera estado viva todo este tiempo, en un estado inducido, siendo utilizada como objeto de algún experimento cruel y despiadado? ¿Por qué me dices todo esto? Jackson preguntó, su voz más suave ahora, pero llena de dudas. ¿Qué ganaste con venir aquí? ¿Qué esperas? Amara, que hasta ese momento había hablado con una calma desconcertante, bajó la mirada. Nada, solo quiero que sepa la verdad. Me prometió que le diría que está viva. Eso es todo lo que puedo hacer. Jackson respiró hondo. Sabía que este momento cambiaría todo. Había demasiados cabos sueltos, demasiados riesgos involucrados. Pero las palabras de Amara, esa conexión inexplicable entre lo que ella decía y lo que él había vivido con Vanessa, le decían que debía hacer algo. No podía dejarlo pasar. Con voz firme, se levantó y se acercó a su barra de bebidas. Voy a investigar. A fondo. No puedo permitir que esta información se quede en el aire. Si esto es cierto, si tu historia tiene algún fundamento, entonces necesito saber más. Y voy a encontrarla. Amara asintió.
Sé que lo hará, pero debe tener cuidado. Hay gente muy poderosa detrás de esto. No puedes confiar en nadie, ni siquiera la policía. Ellos están con Sabrin. Jackson la miró, absorbiendo las implicaciones de sus palabras. Lo sé. Lo haré por mi cuenta. ¿Lo hará? Amara preguntó, como si esperara esa respuesta. Y mientras la niña salía de la habitación, dejando a Jackson solo con sus pensamientos, una sensación de urgencia se apoderó de él. El miedo de perder a Vanessa de nuevo, de descubrir que todo lo que había conocido era una mentira, lo empujaba hacia adelante. Sabía que se estaba adentrando en un territorio peligroso, donde la verdad era tan incierta como el futuro de su esposa. Pero no podía darse el lujo de rendirse ahora. El rescate de Vanessa, la exposición de Sabrin y el enfrentamiento con un enemigo mucho más grande de lo que había imaginado, acababan de comenzar. La noche se había convertido en un manto pesado sobre Manhattan, pero Jackson Reid no se permitía descansar. Cada momento que pasaba desde la revelación de Amara lo empujaba más hacia la oscuridad, hacia un laberinto de secretos que ni siquiera su vasto conocimiento de la industria tecnológica podría iluminar. Mientras el mundo dormía, él estaba sentado en su oficina, rodeado de pantallas y archivos, buscando conexiones, buscando pruebas, buscando la verdad. Sabrin Industries, el nombre resonaba como una maldición en su mente, una enemiga en la sombra que había estado manipulando eventos detrás de su espalda. Pero ahora, al parecer, sus hilos iban mucho más allá de lo que Jackson había imaginado. Clearwater. El nombre de la instalación secreta de la que Amara le había hablado lo golpeó con fuerza. Clearwater no era solo un centro médico cualquiera. Era una fortaleza aislada, un lugar que no figuraba en los registros públicos, un sitio que las autoridades preferían no tocar. Según Amara, era allí donde había mantenido a Vanessa, junto con otras mujeres y niños, en lo que solo podía describirse como condiciones inhumanas, sujetos a experimentos médicos. Jackson se sentó en su silla, la mente trabajando a toda velocidad. Si Sabrin Industries estaba detrás de todo esto, no solo estaba enfrentando una empresa de rivalidad comercial, estaba desenterrando una red mucho más profunda, mucho más oscura de lo que había imaginado. Durante horas, Jackson revisó los registros públicos de Sabrin, escudriñó informes médicos y fue más allá de lo habitual. Buscó conexiones con hospitales, universidades, clínicas de investigación. Todo apuntaba hacia un patrón. Las personas que desaparecían o que caían en los márgenes de la sociedad estaban siendo aprovechadas por compañías como Sabrin. No se trataba de un simple secuestro para obtener información o robar secretos industriales. Era mucho peor. De repente, algo en uno de los informes lo detuvo. Proyecto Genético 7B. ¿Qué significaba eso? Jackson leyó una vez más. Un nombre codificado en la documentación de Sabrin apuntaba a lo que parecía ser un estudio privado en genética avanzada. Y en medio de los informes, entre los experimentos de rejuvenecimiento celular y tratamientos experimentales, encontró algo que lo dejó helado. Marcadores genéticos excepcionales. Caso Vanessa Reid. Los informes hablaban de pruebas realizadas sobre un grupo de individuos con perfiles genéticos raros y cómo estos sujetos fueron utilizados para tratamientos médicos experimentales, con la finalidad de extender la vida útil de los pacientes ricos, influyentes y poderosos que contrataban los servicios de Sabrin. Unos minutos después, Jackson marcó el número de Diana Chin, la investigadora privada que había trabajado con él antes. Diana, dijo, su voz grave, tengo algo que investigar. Necesito saber todo lo que pueda sobre Sabrin Industries y sobre algo que llaman Clearwater. La respuesta de Diana fue casi inmediata. Sabrin, eso no es bueno, Jackson. Lo que estás buscando no es solo un centro médico. Clearwater es conocido por desaparecer personas. Y esas personas no son tratadas, son cosechadas. Jackson sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cosechadas. La palabra resonaba en su cabeza como un eco aterrador. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que lo aterraba. Vanessa. Ella no había muerto en el accidente. Ella había sido tomada. Todo lo que creía saber, todo lo que había aceptado como cierto, ahora parecía ser una mentira monumental. ¿Qué sabes de los proyectos genéticos? ¿Hay alguna forma de saber si Vanessa estaba involucrada en alguno de ellos? Jackson preguntó, con la voz tensa, una mezcla de miedo y rabia creciendo en su pecho. Diana respiró hondo al otro lado de la línea. Te lo diré, pero lo que voy a decir te cambiará todo. Sabrin ha estado experimentando con mujeres y niños,
pero no solo para tratar enfermedades o hacer pruebas normales. Están utilizando sus perfiles genéticos para prolongar la vida de los ultra ricos. Les extrae material biológico, lo usan para rejuvenecer, para reparar tejidos, para regenerar células, pero no son pacientes. Son recursos. ¿Recursos? Jackson casi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué estamos hablando, Diana? Están usando sujetos humanos para experimentar con tratamientos de prolongación de la vida. Estos tratamientos no son solo para curar enfermedades, sino para revertir el envejecimiento. Y algunos de esos sujetos tienen características genéticas únicas. Mujeres como tu esposa, Jackson. Mujeres como Vanessa. La revelación fue como un golpe directo al estómago de Jackson. ¿Vanessa había sido seleccionada para un experimento médico? No podía creerlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron hacerle esto? Jackson preguntó, su mente girando mientras intentaba procesar la magnitud de lo que Diana le estaba diciendo. Diana continuó, con una gravedad palpable en su voz. No es tan simple. Sabrine no lo hace abiertamente. Todo es encubierto. Tienen instalaciones secretas, como Clearwater, donde retienen a estas personas en condiciones extremas, las mantienen sedadas o controladas, y utilizan sus genes para crear tratamientos exclusivos para sus clientes más poderosos. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando, Jackson. Las mantienen en un estado en el que no pueden recordar nada de lo que les hacen. Ellos manipulan su memoria, su cuerpo, su vida. Entonces, Vanessa está viva, pero atrapada allí. Jackson preguntó, su voz rota por la angustia. El solo pensamiento de que su esposa pudiera estar en ese estado, lejos de su alcance, sin poder hacer nada por ella, lo arrastraba hacia la desesperación. Exactamente, respondió Diana, con voz grave. Y si alguien no detiene a Sabrine, seguirán con su agenda, seguirán utilizando mujeres como tu esposa como cobayas genéticas para un objetivo mucho mayor. Pero hay algo más. Jackson alzó una ceja, sintiendo que la información seguía llegando a un ritmo imparable. ¿Qué más? Sabrine ha estado investigando en secreto la genética de muchas personas, pero algunas de ellas son especialmente valiosas. Están buscando perfiles genéticos únicos que puedan acelerar el proceso de rejuvenecimiento. El caso de Vanessa es uno de esos perfiles. Ella tiene una combinación genética rara, algo que les da una ventaja increíble sobre otros sujetos. Jackson se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Vanessa, su esposa, no solo había sido víctima de un accidente, sino que había sido secuestrada y utilizada como parte de un experimento brutal. Su perfil genético único la había convertido en un objeto de deseo para los más poderosos, los más ricos del mundo, que buscaban inmortalidad a través de la manipulación genética. Necesito saber todo lo que puedas conseguir sobre Clearwater y Sabrine. No solo las ubicaciones, sino los contactos, los registros, todo. No voy a dejar que esto se quede sin respuesta. Jackson apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. La rabia comenzaba a brotar en él, una rabia que lo iba a llevar a luchar con todo lo que tenía. Diana estuvo de acuerdo. Te enviaré todo lo que tengo, Jackson. No sé lo que puedas hacer con esto, pero si realmente quieres encontrarla, vas a tener que ir mucho más allá de lo que te imaginas. Esta gente tiene una red muy profunda, muy poderosa. No vas a poder enfrentarlo solo. Jackson asintió, aunque sabía que Diana tenía razón. No podía hacerlo solo. Había comenzado a investigar por su cuenta, pero lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. Ahora, con la ayuda de Amara y Diana, estaba decidido a ir más allá, a enfrentar lo que nunca pensó que encontraría. Un monstruoso sistema de corrupción y poder que había estado manipulando vidas, incluida la de su esposa. Jackson Reid nunca había sentido la urgencia de sus pasos como lo hacía en ese momento. Sabrine Industries, Clearwater, la manipulación genética, todo se estaba tejiendo en una red de oscuros secretos que desbordaba la línea de lo imaginable. La historia de su esposa, Vanessa, no solo era una tragedia personal, sino una intrincada pieza en un rompecabezas de manipulación y control que superaba cualquier corporación rival que él hubiera podido imaginar. La noche anterior, Diana Chin le había dejado claro que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino la manera en que entendía la influencia de las corporaciones poderosas sobre la sociedad. Diana había sido su investigadora privada años atrás, contratada para revisar el accidente del yate de Vanessa.
Jackson había desestimado muchas de las conclusiones que ella había alcanzado, sin darle la importancia que ahora, con los ojos abiertos, entendía que merecían. Con la mente llena de preguntas y la necesidad de respuestas apremiante, Jackson tomó su teléfono, marcó el número de Diana y esperó. El sonido del teléfono vibrando en su mano parecía amplificado en la silenciosa noche. Sabía que la llamada era un punto de no retorno. Cuando finalmente escuchó la voz familiar de Diana al otro lado de la línea, una oleada de alivio y desesperación lo invadió al mismo tiempo. «Jackson», dijo Diana, con esa seguridad tan característica en su tono. «Hace mucho que no habíamos hablado». «Demasiado», respondió Jackson con firmeza, dejando que su voz reflejara la urgencia de lo que necesitaba decir. «Tengo que verte. Hay algo importante, algo que tiene que ver con Vanessa, algo que no me habías contado». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Diana conocía la historia. Conocía el dolor de Jackson y cómo, a pesar de la muerte de Vanessa, él nunca había dejado de buscar respuestas, aunque estas no fueran las que quería encontrar. La historia del accidente del yate no había terminado, no para él. «Te esperaré. Ven a mi oficina esta noche. Estaré allí a las 9». Jackson colgó sin decir una palabra más. Sabía que no podía esperar más para descubrir lo que Diana había encontrado, lo que había estado oculto bajo la superficie todo este tiempo. Tenía la sensación de que, aunque las piezas comenzaban a encajar, había mucho más que aún no comprendía, algo mucho más oscuro que cualquier mentira que hubiera vivido hasta ahora. La oficina de Diana estaba en un edificio discreto, en una zona poco transitada del centro de la ciudad, lejos de las luces brillantes de las grandes corporaciones y la ostentación que Jackson conocía tan bien. No era un lugar que inspirara confianza, pero Jackson estaba más allá de las apariencias. El dolor lo había convertido en un hombre que ya no temía las sombras, se había convertido en una parte de ellas. Cuando entró a la oficina, Diana ya lo esperaba. Su figura, con su chaqueta oscura y sus ojos agudos, no había cambiado. A pesar de la intensidad de su trabajo, siempre mantenía esa compostura, esa calma inquebrantable. Se levantó de su escritorio al verlo entrar, señalándole la silla frente a ella. «Lo que vas a escuchar no será fácil», dijo Diana, mientras se sentaba de nuevo, entrelazando sus dedos con calma. «Pero es lo que tienes que saber si realmente quieres entender lo que pasó con Vanessa». Jackson se sentó. Sus ojos no se apartaban de ella, esperando que finalmente le diera las respuestas que tanto necesitaba. «La explosión del yate, la teoría oficial nunca me convenció», continuó Diana, abriendo un archivo sobre su escritorio. «Había algo raro en todo eso, Jackson. Algo no encajaba». Jackson sintió como un escalofrío recorría su espalda. Las palabras que había temido escuchar estaban comenzando a tomar forma. «¿Qué encontraste?» Su voz era tensa, como si la respuesta fuera demasiado dolorosa de escuchar, pero también lo más cercano que tenía a una verdad que lo liberaría. Diana dejó que el silencio pesara sobre ellos por un momento antes de hablar. «Después de que me dijiste que dejara la investigación, seguí con la mía, aunque de forma discreta. No podía olvidarlo. No después de todo lo que habíamos descubierto. Y lo que encontré fue mucho más grande de lo que imaginamos. Algo mucho más sucio». Con calma, Diana extrajo un pequeño archivo de su escritorio. «Cuando hice la investigación inicial, encontré que el informe sobre la explosión estaba incompleto. La causa del accidente, según la investigación oficial, fue un mal funcionamiento en la línea de combustible, pero nunca hubo una explicación clara de por qué no se recuperaron los cuerpos. Y eso no es común. Un accidente tan grande, con un yate de lujo como ese, y nunca se encontraron restos. ¿Por qué no?» Jackson frunció el ceño. «Eso no es posible. ¿Cómo se puede justificar eso?» «Exactamente», continuó Diana. «Eso no tiene sentido. Y lo que más me sorprendió fue que la compañía de seguros nunca presentó una demanda, y los rastros financieros del yate se desvanecieron. No solo desaparecieron los restos, también desaparecieron los registros». Jackson sentía la adrenalina correr por sus venas. «¿Y qué más? ¿Qué descubriste?» Diana sacó una carpeta con documentos y se la entregó a Jackson. «Después de algunas semanas de investigaciones discretas, encontré un patrón. Algunas de las personas involucradas en el manejo del accidente, empleados del gobierno y de las Fuerzas Armadas, estaban vinculadas a un proyecto mucho más grande. Este proyecto era, según los informes filtrados, una red de instalaciones médicas secretas. Una de ellas, llamada Clearwater, estaba dirigida por Sabin Industries».
Jackson miró los papeles, los ojos recorriendo cada palabra, cada nombre. La evidencia estaba ante él, desmoronando todo lo que había creído saber. La pieza del rompecabezas que había estado buscando por tanto tiempo estaba finalmente ahí. Sabrine Industries, el nombre que ya había comenzado a temer. Pero lo que Diana le estaba revelando iba más allá de cualquier sospecha que hubiera tenido. Clearwater. Jackson murmuró, asimilando la información mientras las piezas se conectaban en su mente. Eso es lo que me dijo Amara. Y ahora estás confirmando todo. Sí, dijo Diana, con un tono sombrío, y lo que encontré después fue aún más alarmante. Tras revisar los informes internos de Sabrine, descubrí que están realizando experimentos médicos con sujetos humanos. La mayoría de ellos son personas de clase baja, inmigrantes, mujeres de barrios marginales, pero también están utilizando perfiles genéticos raros para mejorar tratamientos médicos y desarrollar una tecnología de rejuvenecimiento celular. El corazón de Jackson latió más rápido. ¿Vanessa? Preguntó con urgencia. Ella estaba involucrada en esos experimentos. Diana sintió lentamente. Su perfil genético era muy valioso, Jackson. Algo único, algo que podría haber sido utilizado para prolongar la vida de los más poderosos. Esa es la razón por la que la secuestraron, la razón por la que desapareció. Jackson se quedó en silencio, procesando la magnitud de todo lo que había descubierto. ¿Y ahora? Dijo con determinación, levantándose de su silla. Ahora voy a desmantelar esto. Tengo que encontrarla y tengo que exponerlos. Diana lo miró fijamente, como si leyera su mente. Lo sé, pero debes tener cuidado. Esto no es solo un asunto de corporaciones rivales. Hay muchas personas involucradas, gente con mucho poder, y no se detendrán ante nada para proteger lo que han estado haciendo. Jackson asintió, consciente de la gravedad de la situación. Lo sé, pero no puedo darme el lujo de esperar más. Voy a encontrarla. Diana lo miró, su expresión grave, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Entonces prepárate, Jackson. Este es un juego mucho más grande de lo que pensábamos. Y si vas a ganar, necesitarás más que tu fortuna. Necesitarás aliados. Las piezas del rompecabezas seguían cayendo en su lugar con una claridad que parecía casi aterradora. Sabrine Industries, Clearwater, el secuestro de su esposa, Vanessa. Todo apuntaba hacia algo mucho más grande de lo que Jackson había imaginado. Pero mientras revisaba documentos, analizaba informes y escuchaba las palabras de Diana, había algo que seguía faltando, la conexión personal. Amara, la niña que había irrumpido en su vida con la afirmación más improbable de todas. Vanessa sigue viva. Ella era la clave, el puente entre la verdad y la desesperación de Jackson. No podía ignorar lo que había dicho, ni las pequeñas pero cruciales pistas que había proporcionado. Cada palabra de Amara había sido un paso más cerca de entender lo que realmente había sucedido. Pero aún había algo en el aire, algo que necesitaba ser confirmado. Por la tarde, Jackson la llamó a su oficina. El ambiente era más sombrío de lo habitual. Los grandes ventanales que solían ofrecer una vista espectacular de Manhattan ahora parecían opacar la ciudad con su silencio. Amara había estado en el ático durante varios días, permaneciendo en su habitación mientras Jackson continuaba su búsqueda frenética de respuestas. Aunque no lo decía en voz alta, una extraña conexión comenzaba a formarse entre ellos. Amara había sido la primera en traerle la esperanza de que Vanessa estaba viva, y necesitaba saber más. Amara entró en la oficina, con su porte tranquilo pero alerta. Había algo en ella que Jackson no podía entender por completo. Era una niña, sí. Pero también había algo en su mirada que parecía pertenecer a alguien mucho mayor, como si hubiera vivido años de sufrimiento y aprendizaje en un cuerpo mucho más joven. «Toma asiento, Amara», le indicó Jackson, señalándole la silla frente a su escritorio. «Quiero que me hables más sobre lo que recuerdas, sobre lo que sucedió en esas instalaciones». Amara sintió, su expresión seria y concentrada. Lo que vi fue un lugar muy grande, muy cerrado. No era un hospital común. Tenía un logotipo, un pájaro rojo, un fénix, creo que lo llamaban. Estaba en las paredes, en las puertas. Siempre lo veía cuando nos movían de un sitio a otro. Jackson se quedó paralizado. El símbolo que Amara acababa de mencionar, un pájaro rojo, le era muy familiar. Había visto ese logotipo antes, en uno de los informes que había estado revisando. El logo del fénix era inconfundible, el símbolo de Sabrine Industries.
Ahora todo encajaba. Las piezas del rompecabezas se unían, y la red de conspiración que había estado tratando de descifrar cobraba vida con una intensidad aterradora. Sabri no solo estaba detrás de todo, sino que había diseñado todo el esquema alrededor de un experimento aún más oscuro de lo que imaginaba. Un fénix, repitió Jackson, tratando de procesar la enormidad de lo que escuchaba. Ese era el logo de la instalación donde mantenían a Vanessa. Amara asintió lentamente. Sí, las paredes eran blancas, frías. No me dejaban salir. Había otros niños, otros, adultos, pero las mujeres como tu esposa, como Vanessa, estaban separadas, siempre en un área especial, como si fueran más valiosas. ¿Valiosas? La palabra golpeó a Jackson como una bofetada. Vanessa había sido más que una víctima. Había sido seleccionada por algo que solo los poderosos podían ver como valioso, el perfil genético de Vanessa. Ese marcador único que la hacía diferente, la había convertido en un objetivo. Sí, continuó Mara, su voz más baja ahora. Había médicos, personas que venían a hacerles pruebas. La vi muchas veces, pero estaba demasiado débil, demasiado dormida. No podía hablar, pero me miraba. No sé si lo recuerdas, pero siempre me dijo que si alguna vez salía, te dijera algo. Jackson sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, como si cada palabra de Amara lo llevara más cerca de la verdad, pero también más cerca del abismo. ¿Qué te dijo? ¿Qué mensaje te dio? Amara lo miró fijamente, como si estuviera recitando una lección que había aprendido de memoria. Ella dijo, dile a Jack que la mariposa sigue volando. La frase flotó en el aire entre ellos, y Jackson se quedó sin palabras. La mariposa sigue volando. Era el mismo mensaje que Amara le había dado antes, las mismas palabras que Vanessa le había susurrado en su lecho de muerte, la misma broma secreta entre ellos. Pero ahora, esas palabras tenían un significado completamente diferente. Vanessa seguía viva, y ella había intentado comunicarse con él, incluso en su cautiverio. Jackson sintió una mezcla de emociones desbordarse en su pecho. Esperanza. Era como un faro en la oscuridad, pero también miedo. El miedo de que todo fuera una ilusión, el miedo a que fuera demasiado tarde para hacer algo. Y, sin embargo, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si todo esto era cierto, si Vanessa estaba viva, él tenía que encontrarla. Amara, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción, espero que hayas dicho la verdad, porque esto no es solo sobre encontrar a Vanessa. Es mucho más grande de lo que pensaba. Pero si todo lo que has dicho es cierto. Se levantó de su escritorio, tomando una respiración profunda, sintiendo como la determinación se apoderaba de su ser. Voy a acabar con esto. Voy a encontrar a Vanessa y voy a exponer a Sabin por lo que realmente son. Amara lo miró, sin miedo, pero también con la sabiduría de alguien que había visto más de lo que su edad debería permitir. Sé que lo harás, dijo con una calma inquietante, pero tienes que tener cuidado. Ellos están observando y no se detendrán. Ya lo verás. Jackson la miró por un largo momento, comprendiendo que las palabras de Amara no solo hablaban de los peligros que él enfrentaba, sino de los que se cernían sobre ella también. No te preocupes. No permitiré que te hagan daño. La conexión que había surgido entre ellos, aunque frágil, era ahora inquebrantable. Amara había sido su guía hacia la verdad. Y ahora, con las piezas de rompecabezas en su poder, Jackson sabía que no podía dar marcha atrás. La presión se acumulaba a cada paso que Jackson Ray daba en su investigación. Cada pieza que conectaba con Sabrin Industries, cada documento que encontraba sobre Clearwater solo reforzaba lo que ya sabía. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Vanessa seguía viva. Y con ese descubrimiento, la red de conspiración que la mantenía prisionera comenzaba a desmoronarse. Pero también lo hacía su propia vida. Todo había comenzado con una esperanza. Vanessa estaba viva. Sin embargo, lo que Jackson no anticipó fue que a medida que se acercaba a la verdad, comenzaría a ser atacado desde todas las direcciones. Las sombras, que una vez habían sido su aliada, ahora lo acechaban con la misma intensidad que perseguía la verdad. Una tarde, mientras se encontraba en la sala de su ático, rodeado de informes confidenciales, un mensaje urgente de su jefe de seguridad, William Harris, lo hizo fruncir el ceño. «Señor Reid», William dijo, en tono grave, el jet privado acaba de ser inspeccionado. Durante un mantenimiento rutinario, se encontró un sabotaje en el sistema de combustible.
No parece un error técnico. Han manipulado el equipo. El golpe fue fuerte. Jackson sabía que alguien lo estaba vigilando, pero hasta ese momento había asumido que todo lo que sucedía estaba vinculado a su investigación de forma indirecta. Ahora, el sabotaje directo de su jet privado era una clara señal de que su vida, tal como la conocía, estaba en peligro. Sabrin, o alguien con intereses en el caso, había comenzado a dar un paso más allá, eliminando cualquier posibilidad de que pudiera escapar. La paranoia se instaló en su cuerpo como una ola fría. Sus movimientos ya no podían ser casuales. El riesgo de un atentado o un seguimiento lo estaba persiguiendo por cada rincón de su vida. La sensación de estar atrapado, de estar siendo observado, lo consumía. Sabía que ahora, más que nunca, tenía que actuar con rapidez. No solo su vida estaba en juego, sino la de aquellos a su alrededor. Y si había algo que había aprendido, era que no podía permitir que Amara se convirtiera en una víctima más de este juego de poder. William, dijo con voz firme, pero cargada de una inquietud apenas disimulada, quiero que refuerces la seguridad alrededor del ático. Amara no puede estar sola ni un segundo más. Lo que sea que esté pasando, sé que tienen a alguien observándonos. Asegúrate de que ella esté completamente protegida. William asintió, su rostro imperturbable a pesar de la gravedad de la situación. Lo haré, señor. Me ocuparé de todo. Jackson se levantó de su escritorio, tomando una respiración profunda. Este no era un simple sabotaje, pensó. Era un mensaje claro. El tiempo se agotaba. A cada minuto, los engranajes de la conspiración se apretaban más y más, y él estaba justo en el centro de esa rueda, sin posibilidad de escapar. Decidido a no poner en peligro a nadie más, Jackson empezó a tomar precauciones inmediatas. No podía confiar en sus amigos cercanos, ni siquiera en las autoridades. A esas alturas, cualquier persona podría estar involucrada en la red de Sabrin Industries. Los rumores sobre su vinculación con Amara ya estaban tomando forma en los pasillos de las empresas, alimentados por la creciente desconfianza hacia su comportamiento errático y la percepción pública de que la niña estaba fuera de lugar en su vida. Jackson tenía que irse, por su seguridad, por la de Amara y por la de Vanessa. Tomó una decisión drástica. El jet privado, ahora saboteado, era un riesgo y no podría usarlo. Además, sabía que las fuerzas que se estaban moviendo contra él no se detendrían. La única opción era desaparecer y hacerlo rápido. Hizo una llamada silenciosa a sus aliados más leales fuera de la ciudad. A través de canales ocultos, consiguió transporte de emergencia hacia un lugar seguro en el extranjero, donde sus movimientos podrían ser menos predecibles. El plan era simple: desaparecer, pero no sin antes asegurarse de que Amara estuviera completamente protegida. La seguridad aumentada alrededor del ático fue implementada en horas. William y sus hombres tomaron posiciones estratégicas, asegurando todas las rutas de entrada y salida. Nadie podría entrar sin que ellos lo supieran. Y mientras todo esto ocurría, Jackson se aseguró de que Amara estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Fue a su habitación, donde la niña estaba sentada en su cama, observando una pantalla donde había estado dibujando. Sus ojos se levantaron al ver entrar a Jackson, y sin decir una palabra, ella lo miró directamente a los ojos, como si ya supiera que algo grave estaba ocurriendo. «Amara», dijo Jackson, tratando de mantener la calma en su voz, aunque sentía la urgencia golpeando su pecho. «Hay algo muy peligroso sucediendo, y no puedo quedarme aquí. Tienes que estar a salvo. He hecho que refuercen la seguridad en el ático, pero no quiero que te quede aquí sola por mucho tiempo». Amara, con su acostumbrada madurez, asintió lentamente. «Lo sé, Jackson. Sé que algo está pasando. Pero, ¿a dónde vas?» Jackson se agachó frente a ella, tomándole las manos con una suavidad que contrastaba con la tensión de la situación. «Tengo que ir a resolver esto, a asegurarme de que Vanessa esté a salvo. Pero mientras tanto, estará segura aquí. Y si pasa algo, si las cosas se complican, habrá personas aquí para ayudarte». Los ojos de Amara, normalmente tan serenos, mostraban un destello de preocupación. «Cuidado, Jackson», dijo con firmeza. «Te están observando, y no solo a ti. Tienes que tener mucho cuidado. Ellos saben que estás buscando a Vanessa, y no van a dejarte ir tan fácil». Jackson le dio una sonrisa forzada. «Lo sé, pero voy a ir hasta el final. No puedo quedarme con las manos cruzadas mientras mi esposa sigue prisionera, mientras la están utilizando». Amara le devolvió la mirada. «Te voy a esperar, pero prométeme algo».
¿Qué? Preguntó Jackson, algo desconcertado. Que cuando la encuentres, no dejarás que te la quiten otra vez. El peso de esas palabras cayó sobre él con toda su fuerza. No podía fallar. Tenía que ser más inteligente, más rápido, porque las fuerzas en su contra estaban al acecho. Con un último vistazo a la niña, Jackson se levantó, preparándose para lo que sabía que sería su salida definitiva. La desaparición de Jackson Reid, el multimillonario, el líder de Ray Vashins, era solo el principio. Mientras él desaparecía de la escena pública, las autoridades comenzaban a investigar su extraña relación con la niña y los rumores sobre la conexión entre él y una conspiración que ya estaba tomando una vida propia en la opinión pública. Jackson y Amara se encontraban en un momento crucial. Después de semanas de ocultarse, investigando y evitando ser descubiertos, finalmente habían logrado dar con la ubicación de la isla secreta que albergaba la instalación de Sabin Industries. La información, recopilada por Diana y la memoria fotográfica de Amara, había sido esencial para trazar el plan. Clearwater no era solo un centro médico, sino una fortaleza oculta en una isla remota, lejos de la vigilancia, protegida por una seguridad impenetrable. Lo que estaban a punto de hacer era arriesgado, pero no había vuelta atrás. El viento soplaba fuerte en la cubierta del barco de suministros que se dirigía hacia la isla. Jackson y Amara estaban disfrazados de trabajadores, mezclándose con el resto de la tripulación, con la esperanza de que nadie los reconociera. El plan era simple: infiltrarse en la instalación bajo la tapadera de ser parte del cargamento y utilizar el caos de la operación de carga para avanzar sin ser detectados. ¿Estás lista?, Jackson preguntó, mirando a Amara con preocupación. La niña había estado extremadamente tranquila durante todo el viaje, pero el nerviosismo era palpable en sus ojos. Sí, respondió Amara, sus manos apretando una pequeña mochila con herramientas que había reunido. Lo recordaré todo. Cada detalle, cada rincón. Ya lo hice antes. Jackson asentó lentamente, admirando la madurez y la determinación de Amara. Había algo en su forma de ver el mundo que no correspondía a su edad. En ella veía la misma determinación, la misma resolución que había visto en su esposa años atrás. Vamos a sacar a Vanessa de aquí, dijo Jackson con firmeza, más para sí mismo que para ella. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero no había otra opción. Si Vanessa seguía viva, él la sacaría de esa isla, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Al llegar a la isla, la seguridad era mucho más intensa de lo que habían anticipado. Desde el agua, todo parecía tranquilo, pero una vez que el barco se aproximó al muelle de carga, Jackson vio los guardias armados patrullando cada rincón, sus miradas calculadoras y despiertas. Había cámaras por todo el complejo y múltiples puntos de control. La isla, en apariencia aislada, estaba protegida por una red de seguridad avanzada que parecía tener el poder de monitorear cada movimiento de las personas que se encontraban allí. No sería fácil. Aún así, Jackson no flaqueó. Vamos a mantenernos juntos, dijo, mientras el barco atracaba cerca de la orilla. Tú conoces el terreno mejor que yo. Dirígeme hacia donde tenemos que ir. Amara asintió y se adelantó, guiando a Jackson por los pasillos traseros del complejo, donde las sombras y los recovecos ofrecían algo de cobertura. Su memoria fotográfica era una herramienta invaluable en ese momento. Había estudiado cada plano, cada detalle de la instalación. Por aquí, dijo, señalando un túnel lateral que conectaba con el ala este del complejo. Hay una puerta secreta en el almacén. Los guardias cambian de turno en 10 minutos. Jackson asintió, agradeciendo la agudeza de Amara. El tiempo era esencial. Se movieron rápidamente por el túnel, apenas haciendo ruido, sus corazones latiendo con fuerza. No podían perder la oportunidad. Al final del pasillo, encontraron la puerta secreta que Amara había señalado. «Es aquí», susurró ella, señalando un panel en la pared que se deslizaba hacia un lado a presionarlo, revelando un espacio oscuro y frío. Ambos se adentraron en la oscuridad, y Jackson cerró la puerta tras ellos con cuidado. Se encontraban ahora dentro de una de las zonas más protegidas de la isla. «Estamos dentro», murmuró Jackson, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ahora, a encontrar a Vanessa. Amara, guiada por su asombrosa memoria fotográfica, recordó un detalle crucial. En el ala oeste. Ella debe estar allí. La vi cuando me trasladaban. Sus ojos brillaban de determinación mientras avanzaban con rapidez, pero con sigilo. A medida que avanzaban, el riesgo se incrementaba. Se cruzaron con guardias de seguridad varias veces,
pero siempre lograron evitar ser vistos gracias a la pericia de Amara, que había memorizado no solo los planos del lugar, sino también las rutinas de los empleados y la seguridad. «Esta es la zona restringida», susurró Amara, mirando un grupo de cámaras de seguridad que cubrían las entradas principales. «Tenemos que esperar el cambio de turno para poder pasar sin que nos vean». El paso de las horas era angustiante. La tensión aumentaba a medida que el reloj avanzaba, pero Amara no perdió la calma. Recordaba cada rincón, cada punto débil de la instalación. Había pasado tiempo observando, entendiendo cómo se movían las personas que custodiaban el lugar. «Ahí», dijo finalmente, señalando una puerta doble al final del pasillo. «Es allí donde la mantienen». Jackson miró la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El tiempo no podía correr más rápido, y las decisiones que tomara en los próximos minutos determinarían si podía liberar a Vanessa o si todo esto se convertiría en un fracaso rotundo. «Estamos cerca», dijo, sus labios apretados con tensión. «Solo un poco más». Al acercarse a la puerta, Jackson vio cómo la seguridad en la zona se intensificaba. «Debemos hacer esto rápido», le dijo a Amara. «En cuanto entremos, no hay marcha atrás. ¿Estás lista?» Amara lo miró, y por un momento, su rostro reflejó una mezcla de emoción y temor. Pero en sus ojos brillaba la misma determinación que Jackson había visto en su madre, en Vanessa. «Lo estoy», dijo, con voz firme. Con un giro de la llave, la puerta se abrió. Un pasillo iluminado por luces frías se extendía ante ellos. Al final, una figura estaba conectada a una máquina, aparentemente dormida. Jackson sintió que el aire se le escapaba al ver esa figura familiar. Era Vanessa. Ella estaba allí, más delgada, más débil, pero era inconfundiblemente ella. Los tubos y cables conectados a su cuerpo le daban un aire extraño, casi irreal, pero estaba viva. Jackson dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Vanessa», murmuró, su voz quebrada, casi como si estuviera viendo un sueño hecho realidad. «Finalmente, te encontré». Pero antes de que pudiera acercarse más, escuchó el sonido de pasos apresurados en el pasillo. «Nos están siguiendo», gritó Amara, mientras se preparaban para lo inevitable. El momento de la verdad había llegado. La respiración de Jackson era pesada. Su mente corría a toda velocidad mientras avanzaba con determinación hacia la última puerta que lo separaba de Vanessa. Amara lo seguía de cerca, sus pasos ligeros pero con la misma concentración. Había llegado hasta allí con una sola misión: sacar a su esposa de ese lugar, vivir para contar la verdad. La oscuridad de la instalación parecía devorarlos a cada paso, pero la luz al final del túnel, la visión de Vanessa, mantenía la esperanza viva. Finalmente llegaron a la puerta de alta seguridad, y Jackson, con la ayuda de Amara, logró abrirla. Al otro lado, en una habitación fría y estéril, Vanessa yacía conectada a un sofisticado equipo médico, sedada y rodeada de cables. La imagen fue tan aterradora como dolorosa. Era ella, sí, pero una versión tan distinta. Su rostro, más delgado, su piel pálida, los tubos y cables conectados a su cuerpo, todo eso lo golpeó con una dureza inesperada. Sin embargo, a pesar de la fragilidad de su estado, Jackson podía ver la pequeña chispa de vida en sus ojos. Vanessa seguía viva. «Vanessa», susurró, su voz quebrada por la emoción mientras se acercaba a la cama, tomando su mano. «Te he encontrado. Todo esto va a terminar. Voy a sacarte de aquí». Amara se quedó cerca de la puerta, vigilando los pasillos con nerviosismo. El tiempo no estaba de su lado. No podían quedarse mucho más tiempo en ese lugar antes de ser descubiertos. Pero antes de que Jackson pudiera deshacer los cables o hacer algún movimiento para liberar a Vanessa, una figura conocida apareció en el umbral de la puerta. La voz que rompió el silencio en la habitación fue fría y venenosa, como un cuchillo que cortaba el aire. «Así que finalmente llegaste hasta aquí, Jackson». La voz era suave, casi burlona, y Jackson reconoció de inmediato al hombre que había estado detrás de todo. Victor Reynolds, el CEO de Sabin Industries, apareció en la puerta, sus ojos fríos y calculadores mirando directamente a Jackson. «Estaba seguro de que lo intentarías, pero ya es demasiado tarde». Jackson se giró rápidamente, un torrente de ira y determinación invadiendo su cuerpo. «Vanessa». Su voz era un gruñido, lleno de dolor y rabia. «¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a mi esposa?» Reynolds no mostró signos de incomodidad ante la confrontación. De hecho, su sonrisa era casi cínica.
Se acercó lentamente a Jackson, sin apresurarse. «Lo que le he hecho, Jackson», dijo con una calma inquietante, «es un favor. Este es el futuro de la humanidad. El tiempo, la juventud, la inmortalidad, todo lo que hacemos en Sabin es por el bien de la evolución. Lo que tú ves como secuestrar es solo una pequeña inversión en el avance de la ciencia». «¿Avance de la ciencia?». Jackson respondió, su voz dura, casi al borde de gritar. «Lo que estás haciendo no es ciencia. Es explotación. ¿Qué has hecho con Vanessa? ¿Qué estás haciendo con tantas otras personas?». Reynolds hizo una pausa, como si estuviera evaluando la actitud de Jackson, y luego se inclinó ligeramente hacia él. «¿Crees que puedes detenerme? Tú y tu empresa, tus pequeños avances tecnológicos no pueden ni siquiera acercarse a lo que Sabin ha logrado. Tú, un hombre con dinero y tecnología de segunda mano, no puedes cambiar nada. Jackson, este mundo ha sido mío durante años. Y ahora, con todo lo que tengo bajo control, tú no puedes hacer nada». El desprecio en la voz de Reynolds estaba claro. «Tú y todos los demás que se atreven a desafiar lo que hacemos aquí son simplemente un obstáculo. Y créeme, los obstáculos se eliminan. Y tú, amigo mío, eres el siguiente». Jackson apretó los puños. «¿Crees que me voy a rendir? No sabes con quién estás tratando». Su voz era un susurro frío, pero su mirada estaba llena de una determinación implacable. «Lo voy a exponer todo. A ti, a Sabin. Todo lo que has hecho aquí. No voy a dejar que sigas adelante. No voy a dejar que más vidas sean destruidas por tus malditos experimentos». Reynolds soltó una pequeña carcajada. «¿Exponerme? ¿Con qué pruebas? Jackson, todo esto está demasiado protegido. El dinero, el poder, las conexiones. Tienes mucho que perder, pero yo tengo mucho más. Tienes razón en algo. Lo que tú hagas no va a detenernos. Ya hemos dado el siguiente paso. Esta operación es más grande de lo que imaginas, y no puedes luchar contra eso». Jackson se acercó a él. Sus ojos ardían con una furia contenida. «Este no es tu mundo, Reynolds. Lo que estás haciendo no es progreso, es tiranía. Y ahora voy a destruirlo. Todo lo que has construido. A partir de ahora, lo harás bajo la mirada de la justicia». En ese momento, un sonido distante comenzó a hacerse más cercano, como un eco que resonaba por todo el complejo. Sirenas, el rugir de vehículos. La sala, antes tan aislada y tranquila, comenzó a llenarse de sonidos que indicaban algo que Jackson no había anticipado. En medio de la conversación y la confrontación, una fuerza externa estaba llegando. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Reynolds, mirando hacia la entrada. Jackson escuchó la sirena acercarse con creciente velocidad, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Es la justicia», Reynolds dijo en voz baja. «Estás rodeado». En ese preciso momento, las puertas de la instalación se abrieron de par en par, y un equipo de fuerzas federales, con uniformes tácticos y armamento pesado, irrumpió en la sala. Jackson observó, atónito, cómo los oficiales se movían con rapidez y precisión, rodeando a Reynolds y a sus hombres. Los miembros de Sabin Industries quedaron sorprendidos, incapaces de reaccionar ante la repentina irrupción de la ley. Un agente del FBI, al frente del operativo, miró a Jackson y asintió con seriedad. «Está todo bajo control, señor Reid». Jackson apenas pudo contener una sonrisa. «Ahora sí». «Esto no ha terminado», gritó Reynolds, con furia en sus ojos, mientras se veía rodeado por los agentes federales. «Esto es solo el principio. Nunca entenderán lo que realmente está en juego aquí». Pero Jackson ya no lo escuchaba. El sonido de las sirenas, las luces parpadeantes de los agentes federales iluminando la sala, era todo lo que necesitaba para saber que el dominio de Reynolds sobre la operación estaba en sus últimos momentos. Jackson se acercó a la cama de Vanessa, donde ella aún permanecía conectada a los tubos y cables que la mantenían sedada. «Te voy a sacar de aquí», dijo en voz baja, mientras los agentes comenzaban a desactivar el equipo médico que la mantenía atada a ese lugar. La confrontación con Reynolds había llegado a su punto máximo, pero la batalla apenas comenzaba. La operación de Sabin Industries estaba siendo desmantelada desde adentro, y Jackson, con la ayuda de los federales, estaba a punto de asegurarse de que las atrocidades cometidas en esa isla finalmente fueran expuestas. La habitación se llenó de ruido, sirenas, gritos y el sonido inconfundible de disparos. Jackson,
Con su mente enloquecida por la urgencia, apenas pudo procesar lo que estaba sucediendo cuando las puertas de la instalación se abrieron de par en par, revelando a los agentes federales que habían irrumpido en el complejo. Todo sucedía tan rápido que, por un momento, parecía más una pesadilla que una realidad. Reynolds, con una rabia incontrolable, trató de resistirse. «Esto no ha terminado», gritó mientras su equipo de seguridad, rodeado, intentaba organizarse, pero la situación ya estaba fuera de control. Los agentes federales, perfectamente entrenados, comenzaron a neutralizar a los miembros de Sabin Industries que aún estaban dispuestos a pelear. Jackson, sin perder el enfoque, se acercó rápidamente a Vanessa, aún sedada en la cama, y comenzó a desconectar los cables que la mantenían cautiva. Sus manos temblaban, no por el miedo, sino por la ansiedad de saber que cada segundo que pasaba podía ser crucial para su vida. «Vamos a sacarte de aquí, Vanessa», susurró, mientras trabajaba rápidamente para quitar las conexiones médicas. «Esto está por terminar». Amara, con la calma que siempre había mostrado, se mantenía cerca de Jackson, observando la puerta con atención. «Hay que salir ahora», dijo, señalando por el corredor donde los agentes seguían combatiendo a los hombres de Reynolds. No había tiempo para ser cautelosos. «Vámonos, antes de que lleguen más». El equipo de agentes federales seguía asegurando el perímetro, pero el caos era inevitable. Los disparos resonaban. El sonido de las explosiones en el fondo revelaba que Reynolds no iba a rendirse tan fácilmente. «Jackson, rápido», gritó uno de los agentes, quien se acercaba a la cama de Vanessa, ayudando a llevarla mientras Jackson tomaba la delantera, con Amara a su lado. «Vamos». Jackson ordenó, su voz cargada de adrenalina. Sabía que tenían que moverse rápido o quedarían atrapados. Sabin Industries no era una simple corporación, y Reynolds no se quedaría quieto esperando su derrota. Estaba claro que el peligro no había pasado, pero el camino hacia la libertad había comenzado. Mientras corrían por los pasillos, con las luces parpadeando y los ecos de la lucha tras ellos, Jackson miró a Amara. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero había una determinación en sus ojos que reflejaba lo que todos sentían en ese momento. «Esto no termina aquí», dijo Jackson, entre jadeos, «pero lo que realmente importa ahora es que Vanessa esté a salvo». La salida hacia el muelle estaba cerca. La zona de embarque del complejo estaba en el extremo opuesto del edificio, y aunque los agentes federales dominaban la entrada principal, el recorrido era peligroso. El sonido de las puertas blindadas del complejo abriéndose y los disparos intensificándose en el fondo les hizo sentir el aliento de Sabin más cerca de lo que querían. «Casi estamos allí», gritó uno de los oficiales federales, mientras los tres se apresuraban a llegar al bote que los sacaría de la isla. El tiroteo continuó, y aunque lograron ganar terreno, las explosiones cercanas y el sonido de los proyectiles cercanos les recordaban lo frágil que era esa victoria. Pero a medida que alcanzaban el bote, la sensación de que estaban a punto de salir de Clearwater les dio una leve sensación de alivio. «Súbanse», ordenó el capitán del bote. «Nos están siguiendo». Jackson, Amara y Vanessa fueron los primeros en embarcarse, y una vez a bordo, el bote comenzó a alejarse de la isla. La distancia entre ellos y el peligro inmediato aumentaba, pero la batalla no había terminado. «Esto es solo el principio», pensó Jackson, mientras miraba la isla en el horizonte, sabiendo que las fuerzas federales tenían mucho trabajo por hacer, pero aún quedaba mucho por hacer para asegurarse de que Reynolds y Sabin enfrentaran las consecuencias de sus acciones. El regreso a Nueva York fue todo lo que Jackson había esperado. Tenso, lleno de preguntas y silencios incómodos. Las autoridades habían tomado control de la isla, asegurando las instalaciones de Sabin y arrestando a varios de sus miembros clave, pero el hombre que había iniciado todo, Victor Reynolds, había logrado escapar. ¿Cómo pudo escapar? Jackson se preguntaba, mientras observaba a Vanessa, que estaba descansando en la habitación segura que se le había preparado en un hospital privado. Pero el regreso a su ciudad natal no fue solo una victoria para Jackson. Mientras las autoridades seguían con sus investigaciones, Jackson se encontró atrapado entre la adrenalina de haber salvado a su esposa y la preocupación que lo mantenía despierto por las noches. Vanessa seguía luchando, no solo por su recuperación física, sino también por la emocional. Habían pasado 5 años, pero el trauma de todo lo que había vivido, el abuso y la manipulación a la que había estado sometida, la dejaban atrapada entre la memoria y el olvido. «Lo logramos», le susurraba Jackson, mientras la observaba dormir, con la esperanza de que ella volviera a ser la mujer que había amado,
aunque sabía que el camino sería largo. La guerra contra Sabrine Industries no estaba cerca de terminar. Vanessa, sé que el camino no será fácil, pero no estás sola. Yo estaré aquí, luchando con todo lo que tengo. Mientras miraba a su esposa, Jackson sentía el peso de la responsabilidad de lo que venía, no solo por ella, sino por todas las víctimas que había dejado atrás la operación de Sabrine. Sabía que no podía descansar hasta que la verdad fuera completamente expuesta, y que aquellos responsables de tanto sufrimiento enfrentaran las consecuencias de sus crímenes. Al final, mientras las luces de Nueva York iluminaban el horizonte desde su departamento, Jackson sabía que la batalla por la justicia y la verdad apenas comenzaba. Y mientras tanto, las preguntas seguían flotando en su mente. ¿Cómo lograría destruir la red de Sabrine y desmantelar la organización de una vez por todas? ¿Quién más estaría involucrado? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para proteger a Vanessa y a Amara de un enemigo tan poderoso? La guerra contra Sabrine había comenzado, pero también lo hacía la verdadera lucha por la verdad. El caos había dado paso a la justicia. Después de semanas de investigación, acusaciones públicas y un juicio que cambió el curso de la historia, el sistema legal finalmente comenzaba a hacer su trabajo. Victor Reynolds y varios altos cargos de Sabrine Industries fueron arrestados, enfrentando cargos de secuestro, tráfico de personas y experimentación ilegal. Las pruebas que Jackson y Diana habían reunido fueron suficientes para desmantelar la red de operaciones clandestinas que había destruido tantas vidas. Las imágenes de las instalaciones secretas de Sabrine, junto con los testimonios de los sobrevivientes y la evidencia recolectada por Amara, finalmente sacaron a la luz la magnitud de las atrocidades cometidas. Los titulares de los periódicos comenzaron a hacer eco de la noticia. El imperio de Sabrine Industries se derrumba, su líder arrestado. Las redes sociales, por fin, estaban llenas de testimonios de aquellos que habían sido rescatados y de la esperanza que ahora se veía en el horizonte. La verdad ha salido a la luz. Jackson, por supuesto, no podía relajarse. Había obtenido una victoria importante, pero sabía que no era el final. No podía descansar hasta que todo estuviera realmente terminado, hasta que todas las víctimas de la operación fueran identificadas y recibieran la justicia que merecían. Además, su misión había cambiado. Lo que comenzó como una búsqueda personal para salvar a Vanessa, ahora era una lucha colectiva para erradicar una de las redes más grandes de tráfico humano y experimentación ilegal en el mundo. Con este propósito en mente, Jackson fundó la Fundación Ray Johnson, una organización dedicada a luchar contra el tráfico de personas, promover la concienciación pública sobre la explotación de vulnerables y apoyar a las víctimas olvidadas de las operaciones como la de Sabrine. Jackson había aprendido que la lucha no era solo por Vanessa, sino por todas las personas que aún estaban atrapadas en las garras de organizaciones similares. El primer paso fue reconstruir vidas, ayudar a las víctimas a encontrar sus familias y brindarles apoyo psicológico, social y médico. La fundación no solo se centraría en el rescate de víctimas, sino también en el cambio estructural, trabajando para asegurar que las leyes de protección de los derechos humanos fueran más estrictas y se aplicaran de manera efectiva. Jackson no solo quería desmantelar a Sabrine, sino que también aspiraba a que su trabajo ayudara a reformar el sistema que permitía que tales organizaciones operaran en las sombras durante tanto tiempo. A medida que los primeros informes de la fundación llegaban a los medios, la organización comenzaba a ganar terreno. Donantes y aliados de diferentes partes del mundo se unieron al esfuerzo, reconociendo la importancia de la causa y el impacto que podía tener a largo plazo. La red de apoyo se expandía cada día, y la fundación se convertía en un farol de esperanza para las personas que, de otro modo, habrían permanecido en la oscuridad. Mientras tanto, Vanessa comenzaba su lento y arduo proceso de recuperación. Había sido una mujer rota, no solo física sino emocionalmente. Había sido sometida a años de dolor y abuso, y el trauma era profundo. Pero cada día, con la ayuda de Jackson y un equipo médico especializado, comenzaba a avanzar, a reconstruir su identidad y a entender lo que había sucedido en su ausencia. «Lo logramos», le susurraba Jackson cada vez que ella daba un paso más hacia la recuperación, aunque sabía que las huellas de su cautiverio seguirían presentes, al igual que las cicatrices invisibles del abuso. El proceso no sería fácil. A veces, Vanessa se encontraba atrapada en recuerdos que preferiría olvidar, luchando con la culpa de haber estado ausente durante tanto tiempo. «No fue tu culpa», le decía Jackson, abrazándola cuando las pesadillas la despertaban a medianoche. «Lo importante es que estás aquí, que estamos juntos, y ahora podemos comenzar de nuevo». Por su parte, Amara enfrentaba su propio proceso de adaptación.
La niña que había irrumpido en la vida de Jackson con una revelación sobre su esposa, ahora se encontraba en un mundo que apenas comenzaba a entender. Había visto tanto sufrimiento, había estado tan cerca de la muerte, y ahora, de repente, se encontraba en un lugar de seguridad y protección. No tenía que esconderse, no tenía que vivir en miedo. Pero adaptarse a la normalidad no era fácil. La escuela le resultaba un desafío. No soy como los demás niños, le había dicho a Jackson una tarde mientras volvía de su segundo día de clases. Me miran raro. No encajo. Jackson la miró con comprensión. Amara, le dijo, todos tenemos un lugar en el mundo, pero no todos lo encuentran de inmediato. Lo importante es que tienes una misión ahora, una misión que ninguno de los demás comprende, y tú tienes la fuerza para seguir adelante. Amara, con su mirada sabia para su edad, asintió. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también sabía que la misión no había terminado. La verdad tiene que salir. Las personas que hicieron esto no pueden quedar impunes, dijo con determinación, como si la niña que una vez fue una víctima ahora se hubiera convertido en un símbolo de lucha. Así es, le respondió Jackson, y mientras tú y yo estemos aquí, estaremos luchando para que eso pase. La misión sigue. La guerra contra Sabrin había comenzado, pero la verdadera lucha por la justicia recién comenzaba. Jackson, Vanessa y Amara sabían que aún quedaba mucho por hacer. A medida que la fundación crecía, también lo hacía el alcance de su lucha. Cada historia que salía a la luz, cada víctima que encontraban y ayudaban a sanar, les daba la fuerza para seguir adelante. El camino sería largo, pero juntos nada los detendría. Al final, lo que comenzó como una búsqueda personal para encontrar a Vanessa se había transformado en algo mucho más grande. Era una lucha por las voces que nunca habían sido escuchadas, por las vidas que nunca habían tenido la oportunidad de sanar. Y aunque la guerra aún no se había ganado, Jackson sabía que, con cada paso que daban, estaban más cerca de lograr el cambio que el mundo necesitaba. Vamos a hacer del mundo un lugar más justo, dijo Jackson, mirando a Vanessa y Amara, sus dos pilares en la vida, y vamos a asegurarnos de que nunca más nadie tenga que pasar por lo que pasó Vanessa, por lo que pasamos nosotros.